Chile, que venía con un buen nivel económico, empieza hace unos años a vivir una crisis, como todos los países de Sudamérica, pero esta crisis se empieza a profundizar o a ver más en Chile y las capas medias se empiezan a empobrecer. Y pasó que tuvimos un año muy duro el año pasado, con donde la cesantía empezó a aumentar, y un gobierno, en el contexto de un gobierno de derecha que no impulsó reformas que ayudaran como en el fondo a la ciudadanía dentro de este contexto, y al contrario subieron muchos servicios básicos, y entre ellos, como la gota que rebalsó el vaso, fue que subieron en 30 pesos chilenos el transporte público, que ya es caro, o sea, el transporte público en Chile sale como $1. Entonces, eso motivó a que muchos estudiantes secundarios se movilizaron y empezaron a saltar como los metros, a hacer evasiones masivas del metro de Santiago, hasta que llegó un día viernes donde se cerró en el fondo toda la red de metro y se paralizó la ciudad y se dio un estallido social espontáneo, hay que decirlo, nadie se lo esperaba. Se quemaron muchos metros ese día, se movilizó mucha gente y empezó una etapa de movilización en el país que no ha terminado hasta el día de hoy. Y el tema es que cuando llevaba un mes y esto se podía desbordar, y en el fondo el gobierno estaba muy complicado, un gobierno de derecha que nunca se ha abierto, la derecha chilena nunca se ha abierto un cambio constitucional desde la dictadura, porque les conviene, una constitución que está hecha a su medida, y finalmente ceden y se abren a hacer un plebiscito, y ese plebiscito quedó fijado para abril de este año, pero por el contexto de pandemia se tuvo que posponer hasta octubre de este año. Por tanto, es bien interesante porque tuvimos una primera parte de la campaña por tierra muy fuerte, con mucho despliegue territorial, y la segunda parte de la campaña que fue prácticamente completa por aire y por digital. Está el nivel de articulación política clásica, en donde cada conglomerado político dentro de tanto derecha como dentro de la centroizquierda creó su propio comando. Y habían tres comandos muy fuertes dentro de como la centroizquierda, que estaba el comando que era como Apruebo Chile, no me acuerdo bien el nombre, pero era el de los partidos tradicionales de la centroizquierda, de la Concertación, que gobernaron durante 30 años. Después estaba un comando que era el de Que Chile Decida, que es donde yo participé, que era el comando del Frente Amplio, más independientes. Y finalmente el comando de Chile Digno, que era el comando del Partido Comunista, de los Walches, como le dicen ustedes. Por otro lado, hay que decir de que la ciudadanía se organizó mucho para hacer campaña, la ciudadanía independiente. Crearon muchos grupos, muchos colectivos de ilustradores, de audiovisuales, de fotógrafos. Lo que nosotros hicimos, entendimos en un primer momento, cuando en el fondo pasamos una campaña ya más digital, porque estábamos en el contexto de pandemia, que nosotros teníamos que construir una comunidad digital. Ese era como el gran objetivo. Hay dos opciones dentro de este plebiscito: apruebo una nueva constitución o rechazo. Nosotros íbamos por el apruebo. Y la segunda era: ¿cómo quieres que se escriba esta nueva constitución? Y habían dos mecanismos: la convención mixta, que era mitad parlamentarios actuales, que se elegían entre ellos, mitad delegados que elegía la gente, que era la opción que la derecha impulsó en el fondo para poder taponear, y nosotros que íbamos por la convención constitucional, que es una convención como una asamblea constituyente con los delegados 100% electos por la ciudadanía. Eso tenía una confusión tremenda a la ciudadanía, porque además la convención constitucional por ley va a ser paritaria. Y la convención mixta no era paritaria, pero generaba mucha confusión porque la gente consideraba o entendía que mixta era paritario. Entonces teníamos un Mm, gran conflicto, porque la derecha fue muy inteligente en términos como conceptuales. Por tanto, nuestra principal tarea era: ya, bueno, hagamos campaña por el apruebo, pero la real batalla se daba en la convención constitucional. Y generamos un lema que era mixta no, para que la gente entendiera que la mixta no era la opción que tenía que elegir claro. y que la convención constitucional era. Y ahí nos preocupamos primero, hicimos una estructura en que nosotros teníamos un comando central, donde teníamos varios diseñadores. Yo también hice muchas pegas de diseño, también teníamos audiovisuales, periodistas sobre todo, ¿Cuántas y personas eran en el en ese comando? comando central partimos como 10, terminamos como 18 más o menos. Y era un buen equipo porque teníamos un grupo de gente socióloga, gente que había hecho magíster en comunicación estratégica, y ellos hacían focus group y análisis de encuestas y de estudios de opinión, y nos iban traspasando un poco los contenidos que eran como los que estaban en línea roja en ese momento. Te contaba que tenía estudios de opinión, Mm. encuestas, focus group, pero también teníamos un compañero que llevaba muchos años trabajando en estudios de redes, y él también hacía un análisis prácticamente toda la semana. Nos entregaba un análisis, y increíblemente en Twitter siempre ganó la derecha, siempre. O sea, el rechazo siempre tuvo más menciones en Twitter. Y porque la ultraderecha chilena
tiene figuras de la televisión muy importantes, que son influencers muy duros, y tienen un batallón de bots organizadísimo, o sea, increíble. Cada vez que nosotros publicábamos algo, teníamos cientos de gente contestándonos, y ellos tenían una estrategia muy buena que seguía un poco la de Vox, que utilizó en España, que era cada vez que nosotros lanzábamos un contenido, ellos intentaban molestar ese contenido, es decir, como trolear el contenido, para que en el fondo, nuestros militantes, nuestros activistas, eh, se pusieran a pelear con ellos. Y en la medida en que se ponían a pelear con ellos, aumentaba su nivel de visibilización y el rechazo y sus cuentas aumentaban muchísimo. Entonces eso pasó la primera semana en que realmente nuestra gente le dio mucha visibilidad al rechazo y decidimos parar eso. Entonces mandamos un manual hicimos una campaña muy dura para que nuestra gente no entrara a pelear con la gente del rechazo. Después teníamos el grupo creativo, que dentro de eso estaba yo, que en el fondo la idea era mantener siempre a los territorios con actividades donde ellos pudieran generar contenido. Eso era súper relevante. Entonces nosotros hacíamos como contenido ejemplos, muchos challenges hacíamos, cosa de que los territorios siempre estuviesen haciendo actividades para poder subir a sus propias redes. Entonces nosotros teníamos una gran red, que era que Chile decía a nivel nacional, pero cada comuna o cada distrito también tenía sus propios que Chile decía. Entonces nosotros, por ejemplo, lanzábamos una campaña a las 10 de la mañana, teníamos listas de WhatsApp con todo en el fondo los encargados de redes sociales de cada uno de estos territorios, y lanzamos, por ejemplo, un afiche en común en todo el país, e instalábamos ese afiche, y después lanzábamos una actividad. Por ejemplo, la primera semana nuestra actividad era que en 1 millón de casas del país hubiese un letrero por el apruebo de la Convención Constitucional. Entonces nos enviaban las fotos, cada comunal subía sus fotos, nosotros replicábamos en los territorios. Teníamos muy en cuenta que la interacción era muy importante, pero lejos era lo más complejo. Lo que hicimos también fue un proceso de formación. Entonces, por ejemplo, yo las primeras semanas, más que afiches o más que campaña, tenía mucho la tarea de hacer manuales muy sencillos, muy simples, que le bajamos en el fondo a nuestros como militantes, a nuestros independientes, activistas digitales, y creamos esa figura, el del activista digital. Te llegaba un kit. Ese kit digital tenía, por ejemplo, el cosito para poder cambiar el tweetbot, para poder cambiar como en tu foto de perfil, tenía para poder poner como tu foto de portada en Twitter y en Facebook, tenía un par de actividades y además tenía un manual. Y ese manual te enseñaba a compartir y sobre todo a interactuar. Entonces nosotros teníamos como 8 o 10 ejemplos para que los territorios pudiesen generar interacción y que los encargados territoriales se encargaran ellos de contestarle a su gente dentro de sus comunas, porque nosotros no podíamos hacerlo a nivel nacional. Y yo creo que teníamos una brecha etaria con TikTok, como en general hay que pensar que las personas que participamos en la campaña de la prueba teníamos entre 25 a 35 años. Ese fue como el grueso de la gente como creativa y que impulsó esta campaña, tanto en Chile Digno como en Que Chile Decida. Y, y creo que al principio no, porque principalmente no ocupamos nosotros TikTok. Pero en un momento nos dimos cuenta que había una población muy relevante de mayores de 16 años, que incluso de 15, que sí estaban utilizando mucho TikTok. Y al principio nos costó como crear la red, pero en general nuestras figuras políticas, ellos empezaron a crear TikTok, y después empezamos a generar como ciertos challenges que se podían hacer en TikTok y que podías traspasarlo a Instagram, que era el fuerte de nuestra campaña. Pero yo creo que un aprendizaje, como terminó la campaña de la prueba, y creo que lo primero que hicimos, como todos los que seguimos trabajando en campañas políticas o con dirigentes políticas, fue crearles TikTok, porque también pasó que la población de 18 a 22 años, que no había votado en general, votó mucho en este plebiscito, e Claro. incluso votaron más que el segmento de 25 a 30. Entonces nos dimos cuenta que este segmento que ocupa TikTok y donde va creciendo exponencialmente TikTok, va a ser la gran masa de participación en 2 años más. Entonces hoy día no tener TikTok, en verdad, es solo pérdida, porque es la red que va más creciendo, es la red que genera más visto, y está en el lenguaje que a la gente le gusta. Que el humor te sirve, sobre todo a nosotros nos sirvió para contrarrestar las barbaridades que decía la derecha. La derecha decía muchas mentiras, pero no necesitamos hacer nada, porque realmente Chile tiene y me imagino que usted igual, una producción automática, o sea, como una sinergia propia de generación de memes, que en realidad lo que nosotros teníamos que hacer era detectar a aquellos que creíamos que le iba a ir bien y que ya estaban saliendo, y replicar eso nomás. Nos dábamos cuenta que siempre todo tenía que ser en un ritmo dinámico, en un ritmo que incluyera humor, en un ritmo que incluyera un lenguaje digital, que incluyera memes, que incluyera GIF, sobre todo.
como que ese fue el lenguaje que utilizamos hacia el final.